Pero bien, vamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabezas, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Continuó Pedro diciendo: que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los nombres que están con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Cuando uno estudia, lee la palabra del Señor, pues encuentra a través de todas esas narraciones que hay allí, encuentra cosas muy interesantes, cosas muy significativas que deberíamos considerar. Este libro, como un libro histórico, así se lo ha catalogado, es un libro que nos narra acontecimientos que se desarrollaron en su momento, en los primeros años de la iglesia cristiana, todo el surgimiento de ese movimiento espiritual que se fue dando, que se fue gestando
producto de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y de allí en adelante viene y se desarrolla todo un movimiento espiritual. Y hay cosas muy puntuales que nos muestra el libro de Hechos y que debemos tenerlas en cuenta. ¿Para qué están allí? Pues para que de ellas aprendamos, para que de ellas nosotros podamos sacar enseñanza, ¿cierto? Hay que aprender. Mira el que está a su lado y dígale, hay que aprender. Necesitamos permanentemente estar meditando, permanentemente estar estudiando, permanentemente estar analizando lo que la palabra de Dios nos narra, nos enseña. Pues aquí hay una situación muy particular, ¿sí? Estaban reunidos todas las personas que habían quedado después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y allí reunidos, entre muchas cosas que ellos han pensado, y lo más correcto es que la idea fue de Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y empezó a manifestar que había la necesidad de escoger o de seleccionar a alguien de entre ellos, de entre todo ese grupo que había allí, que había que seleccionarlo, ¿sí? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta idea fue una idea que le surgió al apóstol Pedro de una manera natural, que no es una idea como tan guiada por el Espíritu Santo. Eso dicen algunos, ¿cierto? Hay posiciones respecto a eso. ¿Y por qué dicen eso? Pues sencillamente porque aparte de esta porción en la Biblia, aparece una persona elegida, seleccionada, y esa persona de ahí en adelante en toda la narración de la palabra de Dios no vuelve a ser nombrada, ¿sí? Y entonces por eso dan ese argumento. Pero ¿qué podríamos extractar y sacar nosotros como enseñanza? Pues sencillamente que tenemos que ser calificados. Y en eso consiste la reflexión que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y así le he colocado al título de esta reflexión. Yo le coloqué como título nuestra calificación espiritual. Ahora, uno tiene que estratificar muchas cosas y una de las cosas que hemos estratificado dentro del ministerio de Senfol ha sido el involucramiento. Todos nosotros asistimos, todos nosotros nos congregamos, algunos nos congregamos de vez en cuando, a otros nos congregamos de una manera más constante, otros somos mucho más activos en todo lo que tiene que ver con la dinámica espiritual. Y cuando uno analiza la visión que Dios nos ha dado como ministerio cristiano, y pensando en este tiempo o en este año, de que este es el año de volver a casa, encontramos que en Senfol hay una especie de estratificación en el involucramiento. Algunos son simpatizantes, otros son asistentes, otros son involucrados, otros son comprometidos y otros son líderes. Esas son como las 5 categorías en que podríamos nosotros mirar a alguno de los miembros que se reúne en las diferentes sedes. Ahora, ¿por qué necesitamos congregarnos? Es fundamental, es clave, ¿no? Ayer se enviaba un videíto, no sé si lo vieron allí en los grupos de WhatsApp, y se preguntaba la importancia del congregarnos. Si no lo han visto, ahora que lleguen a la casa, lo ven, ¿cierto? Para que tengan en cuenta la importancia de nosotros congregarnos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo tiene que ver con todo esto que nos narra la palabra del Señor. Y pensando en eso, entonces pensaba que una de las cosas que tendemos o entendemos mejor,
una de las cosas que nosotros entendemos cuando llegamos a ser cristianos es que hemos sido escogidos en Cristo. Y ello tiene una implicación. Y esa implicación tiene que ver con el proceso de la vida cristiana que nosotros debemos seguir. ¿Y cuál es ese proceso? Eso lo enmarcamos específicamente en el hecho de que debemos crecer, de que debemos madurar y que debemos desarrollarnos como verdaderos seguidores de Cristo. Sería preocupante para nosotros, bueno, hoy no tenemos muchos niños, ¿cierto? Pero sería preocupante para nosotros ver una Ariadna que nació, que estaba gateando, aprendió a caminar, pero de ahí no creció, de ahí no maduró ni física ni emocionalmente, ni se desarrolló como normalmente está establecido para nosotros los seres humanos. Sería preocupante, ¿cierto? Para todos nosotros. Eso mismo sucede en la vida cristiana. Nosotros tenemos que vivir nuestro proceso. Y de alguna manera este pasaje que estamos hoy mirando, que estamos hoy reflexionando, tiene que ver con eso. Hay necesidad de vivir nuestros procesos. Debemos vivir nuestros procesos. Cuando yo llegué aquí a esta sede hace ya 21 años, llegué con el bigote negro, el pelo negro, ¿sí? Y ya lo tengo pintado, ¿no? Ya lo tengo pintado. Bueno, se fue Lupe, que es la que siempre me saca las canas. Pero miren que debemos crecer, debemos madurar y debemos desarrollarnos como esos verdaderos seguidores de Cristo. Y es que necesitamos nosotros para eso, necesitamos cultivar o ejercitar ciertas características que evidencian que somos y le pertenecemos a nuestro Señor y Dios. Y si nos centráramos en Matías, pues me imagino podemos concluir o deducir que Matías era un buen cristiano, que Matías era una buena persona, que Matías tenía unas características muy particulares que cuando los apóstoles tomaron la decisión de hacer este ejercicio del que nos narra aquí, ellos dijeron, tiene la estatura, tiene el conocimiento, tiene la formación, tiene la experiencia, y lo seleccionaron, ¿sí? Lo seleccionaron de una manera muy particular. Lo hicieron como se hacía en la antigüedad. En el Antiguo Testamento se nos habla de suertes, de echar las suertes. Y ellos le pedían al Espíritu Santo que les confirmara. Ellos colocaban los nombres en unas piedras de las personas y las tiraban, y el que saliera, ese nombre que saliera, como cuando uno tira los dados, ¿sí? Y sale el número que uno está esperando, entonces salió el nombre de Matías y por eso lo seleccionaron. Por eso algunos dicen que no era como muy ortodoxo, ¿cierto? Pero en la antigüedad se hacía así y la Biblia nos lo muestra y nos lo narra. Lo cierto es que cada persona, para poder ejercer una labor o un oficio, debe tener vocación, debe tener capacitación y debe tener motivación. Cuando nosotros hablamos de la vocación, estamos hablando de que hace referencia a la inclinación natural a realizar acciones. Algunos le llamamos a eso llamado. Alguien tiene que tener llamado, ¿no? Nosotros hemos sido llamados por Dios. Y por eso cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos aceptando su llamado. ¿Cuál es el llamado?
a ser hijos de Dios. Por eso mire al que está allí a su lado y dígale, si tú aceptaste a Cristo, has aceptado su llamado, ¿sí? Hemos aceptado el llamado de Dios. Y eso tiene que ver con la vocación, pero también el hecho de la capacitación. Nosotros necesitamos ser formados, nosotros necesitamos ser instruidos, necesitamos ser entrenados, necesitamos ser educados para desarrollar la vida que Dios nos ha dado. Mire el plano humano. Usted cuando tiene hijos, los que hemos tenido la bendición de ser padres, y desafortunadamente a nosotros, a ninguno nos han pasado por la escuela de ser padres, ¿cierto? ¿Alguno hizo escuela de ser padres? De los que tienen la bendición de ser padres, entonces uno lo hace según lo que uno recibió, ¿no? A mí mi papá me trató así, mi mamá me trató así, ¿cierto? El contexto familiar, el contexto social, el contexto cultural, el contexto donde me formé académicamente, entonces uno, así trata a los demás. Y resulta de que, pues en la Biblia tenemos muchos parámetros para nosotros desarrollar formación, instrucción, entrenamiento, educación. Y todo eso es fundamental para crecer, para madurar. Usted y yo no nos podemos quedar con la mentalidad que ser cristiano es meramente asistir cada 8, cada 15 o cada mes o una vez al año a una reunión espiritual. No podemos tener en la mente esa idea, porque eso no es ser cristiano. Eso es una pequeña parte de lo que es la vida cristiana. ¿Sí? ¿Que es clave? Sí, pero ¿en qué medida? En la medida en que eso es una constante, ¿cierto, Cristian? En la medida en que nos congregamos constantemente, pero no nos quedamos solamente con congregarnos constantemente, sino con vivir el proceso, con ir mostrando la calificación espiritual que Dios quiere que desarrollemos, ¿sí? ¿Qué día que fui al médico y el médico me dijo, ¿cuánto mide usted? Y yo le dije, según la cédula. Y entonces él dijo, no, venga, ¿cuántos años que tiene usted? Y me hizo medir. Y en la cédula, ¿cuánto tiene? 1,70. Y estoy como en 1,68. O sea que me estoy arrugando. Pero es porque yo ando así como la familia Gibao, ¿sí? Pero miren que hay cosas que nos califican. Nos califica la estatura, la medida de estatura que tenemos, ¿sí? Y nos califican otras cosas. Y por eso es clave la formación. Hay cosas que nos han implementado y tenemos la calificación para hacer eso. Si usted estudia Derecho, está calificada, ¿cierto, Solange? Calificada para ejercer su oficio, ¿o no? ¿Sí? Jacqueline, ¿qué fue que es? Administración de empresas. Entonces, Jacqueline tiene que ser una excelente administradora en su casa, en su trabajo, porque estamos formados, tenemos formación, ¿sí? Aunque yo he encontrado administradores de empresas, he encontrado gente que ha hecho doctorados, bueno, pero un desorden de vida impresionante y uno dice, no ha aplicado. Entonces necesitamos otros requisitos, ¿cierto? No solamente tener el conocimiento, no solamente tener la vocación, sino también la motivación. Y entonces la vocación, la formación y la motivación son claves
en el crecimiento, en el desarrollo y en la madurez de nuestra vida espiritual. Para que nosotros podamos ser seleccionados. De por sí ya somos hijos de Dios, pero Dios no solamente quiere que seamos hijos y que estemos todos los días de nuestra vida como hijos allí con los brazos cruzados, ¿cierto? Tenemos que actuar nuestra vida cristiana. Tenemos que actuar como hijos e hijas de Dios, actuar. Eso quiere decir que tenemos que reflejar que somos hijos e hijas de Dios, ¿sí? Y por eso meditaba en esto, ¿no? Meditaba en la necesidad de mirar nuestra calificación espiritual. Y la motivación es lo que impulsa a adoptar una conducta para lograr algo. Sin pasión, sin motivación, nosotros no logramos avanzar. En nada. ¿Sí? En nada. Yo he visto en esas competencias que ponen los mismos ingredientes a las mismas, bueno, no son las mismas personas, pero ponen a dos personas diferentes con los mismos ingredientes, el mismo tiempo, la misma receta, y cuando los especialistas degustan, cuando los especialistas prueban lo que ellos hicieron en la cocina, hay uno que le supo buenísimo, al otro le salió maluco. ¿Sí? El sabor es diferente. Y eso tiene que ver con la vocación, con la formación, pero también con la motivación. Cuando uno le pone ganas a algo, uno eso le saca el gusto y le saca el jugo. Así que dígale a su hermano que está ahí a su lado, dígale, sáquele el gusto y el jugo a su vida espiritual. Vamos, dígaselo. Hay que sacarle el gusto y hay que sacarle el jugo a nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y por eso yo considero que fue una buena intención, ¿no? La que Pedro tuvo. Bueno, el Señor nos escogió a 12 y ahora pues con el que se torció quedamos 11. Entonces escojamos a alguien de entre nosotros, ¿cierto? Pero alguien que tenga las características que el Señor tuvo en cuenta para escogernos a nosotros, para seleccionarnos a nosotros. Dios nos escogió, Dios nos seleccionó en Él. Cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente el Señor, ¿qué hizo? Venga para acá. Le sacó de la potestad de las tinieblas y le trasladó al reino de Él. Qué increíble eso, ¿cierto? Y entender que ya soy parte de su reino. Y si soy parte de su reino, ¿qué debo hacer? Si soy parte de esta nación llamada Colombia, ¿qué debo hacer como persona, como ciudadano, como cristiano, como abogado, como médico, bueno, etcétera, etcétera? Como ama de casa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo portarme? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo actuar? Tenemos una calificación espiritual, la que debemos ejercer, ¿sí? Tenemos que ejercerla. Ahora, ¿todo esto para qué? Pues pensaba en eso. Todo esto para ser efectivo en lo que se debe y se tiene que hacer como verdadero cristiano. Si usted es una mujer que sigue a Dios, si usted es un hombre que sigue a Dios, tiene que hacer. En otras palabras, usted debe estar calificada, calificado para ese rol o esa tarea que Dios le ha dado. ¿Sí? Tengo que ser consciente para vivir la vida que Dios me ha dado. Para vivir conforme a lo que Dios ha determinado.
conforme a lo que Dios ha establecido. No como a mí me parece, ¿no? No como le parece a algunos. A algunos les parece eso, ¿cierto? Que deben llegar cuando quieren, ¿sí? Y miren el versículo 14, allí de Hechos, versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Había toda una comunidad que se había establecido alrededor del nombre de Jesucristo. Y esta es la comunidad base, ¿no? La comunidad base que se fue multiplicando, que fue creciendo, que se fue desarrollando y que ha permitido que hoy en el mundo, en muchos lugares y partes del mundo, el mensaje del evangelio siga generando el efecto y el impacto, no solamente social, político, económico, sino también espiritual, porque ha sido producto de la influencia del cristianismo que hay escuelas, que hay Cruz Roja, que hay hospitales, que hay universidades, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros podemos hacer un impacto social en el lugar donde Dios nos ha colocado. Allí donde usted y yo vivimos, donde usted y yo trabajamos, donde usted y yo tenemos comunidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos nosotros mostrar nuestra calificación espiritual. Y lo que vemos aquí es que hemos sido seleccionados para vivir y servir como Dios quiere. Todos nosotros hemos sido seleccionados para vivir y servir como Dios quiere. Dios no quiere, y eso lo tengo 100% seguro, es una certeza, Dios no quiere que usted simplemente sea un simpatizante. Usted puede simpatizar con las cosas espirituales, pero a eso no es llamado. Usted puede ser un asistente, conformarse simplemente con asistir de vez en cuando. Usted puede ser un involucrado o un comprometido, pero en últimas lo que Dios quiere de nosotros es que desarrollemos nuestro liderazgo. Cuando usted logra pasar en el proceso de nuestro, valga la redundancia, proceso ministerial, una de las etapas es el capacitar, la academia. ¿Y qué objetivo tiene la academia? La Academia de Liderazgo de Senfol. ¿Qué objetivo tiene? Ahí dice, objetivo, no, ahí dice, clarito, ahí está escrito, ¿sí? Proveer ¿a quiénes? A los discípulos comprometidos. ¿A quiénes? A los discípulos comprometidos. Una persona que llega por primera vez a una sede, uno de una no la mete a la academia, de una no la involucra en la academia. De por sí los líderes a veces tienen que cambiar su lenguaje, porque a veces los líderes dicen, yo tengo en capacitación a 20 y va a haber uno y apenas están haciéndole consolidación, ¿sí? O apenas les están dando agenda vida nueva, o apenas les están dando programa de crecimiento. Y eso no es capacitación. La academia provee un proceso de formación bíblico práctico a los líderes comprometidos. ¿Para qué? Ya un líder, un miembro comprometido, un discípulo comprometido debe desarrollar su liderazgo en el mundo. ¿Ok? ¿Estamos?
Dígale al que está a su lado, si va viendo cómo es la cosa. A eso estamos siendo llamados. Entonces, hemos sido seleccionados por Dios en Cristo. Cuando usted dijo, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, perdón, usted ha sido seleccionado. Usted fue sacado, ya usted no está en el reino de las tinieblas. Usted ya no está en el reino de las tinieblas. Usted ya no está oliendo a azufre. Usted ahorita está en el reino de Dios. Usted está en el reino de Dios. Y allí en el reino de Dios usted ha sido seleccionado para vivir y servir como Dios quiere. En otras palabras, hacer el cristiano que se distingue por ser una persona perseverante en la oración. Y eso es lo que dice el versículo 14. ¿Qué hacían ellos cuando se reunían? ¿Qué hacían? Perseveraban. Aquí en esta versión dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Todos. Y ahí resalta a María, la madre de Jesús. Aquí no dice la madre de Dios, ¿no? Dice la madre de Jesús. Recuerden que Jesús, nuestro Dios, hecho hombre, tenía dos naturalezas, ¿sí? Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y aquí está hablando de María, la madre de la naturaleza humana de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, porque durante muchos años se ha colocado a esta preciosa mujer, instrumento en las manos de Dios, en una posición en la que no debe estar. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Ok? Y entonces ellos tenían esa característica. En otras palabras, cristianos que se distinguían por tener esos ejes que dinamizan la vida espiritual. ¿Y cuáles son esos ejes que dinamizan la vida espiritual? Pues la Biblia, el Espíritu Santo y la oración. Tres cosas que deben distinguirnos a nosotros: la Biblia, el Espíritu Santo y la oración. Son tres cosas que usted y yo tenemos que distinguirnos con ellas. Hombres que están leyendo, estudiando, meditando, memorizando, reflexionando constantemente en la palabra de Dios. Usted y yo, ¿sí? Porque a veces sale esos dichos populares, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Y la gente dice, ahí está en la Biblia. Yo hace unos años en una capacitación yo les puse de tarea porque alguien dijo, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces le dije, tarea, tráigame para la próxima clase el pasaje bíblico de esa hermosa frase. Bueno, llevamos 21 años aquí y todavía no me ha llegado. ¿Qué debemos conocer nosotros? La palabra de Dios. Hay que conocerla, ¿sí? Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, meditarla, pero tenemos que apropiarnos de la llenura, del control, de la guía, de la dirección del Espíritu Santo, de poder ser lo suficientemente sensibles y hacer las cosas diferentes. Aquí nos habla en esta narración de Hechos capítulo 1, nos habla de que Pedro dijo, hermanos, Judas pues cumplió un propósito y tuvo sus consecuencias,
Pues a mí me parece que es necesario poner otra persona, escojamos. Y si ustedes han sido curiosos, se han estado atentos y no están cabeceando a estas alturas de la reunión, ¿cuál fue el proceso de Pedro? Proponer la idea y después ir a pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué debería hacer uno en nuestra lógica espiritual? Pues primero, Señor, ¿qué quieres que haga? Hay una situación, ¿qué hacemos? Y entonces el Espíritu Santo dice, no, bueno, como dijo el Espíritu Santo, sepáreme a Julie y sepáreme a Hernán para la obra del ministerio. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ellos dijeron, ¿qué hacemos, Señor? Y el Espíritu Santo les dijo, sepáreme a Saulo y sepáreme a Bernabé para la obra del ministerio. Esa es la derecha. Por eso dígale al que está a su lado, nada con la izquierda, todo con la derecha. Y los zurdos me dicen, ¿y qué hacemos con la izquierda? Sí. Por eso algunos por irse por la izquierda hoy están rascando de la cabeza. Pero bueno, Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces hay unos ejes que dinamizan la vida espiritual. Hay unos ejes que son herramientas espirituales que usted y yo debemos ejercitarlas. La oración, el ayuno, la vigilia, la intercesión, el discipulado, la evangelización. A eso estamos llamados constantemente. Tiene que ser una dinámica constante en nosotros. ¿Sí? Que si a usted no le han entregado una persona para que la consolide, la edifique y diga, ay, no me han puesto a hacer nada en la iglesia, usted tiene mucho que hacer. Vaya y evangelice, vaya y proclame, vaya y consolide, vaya y edifique, ¿sí? Porque ese es nuestro llamado dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, y estamos dentro del reino de Dios. Lo segundo, el cristiano debe estar integrado a las dinámicas ministeriales de la iglesia donde se congrega. Usted tiene que identificarse con un ministerio. Por eso hay tantos ministerios locales. ¿Sí? Gloria a Dios por los que nacieron en este ministerio. Por eso el viernes estábamos celebrando 30 años, ¿no? Pero nosotros tenemos historia. Desde el año 53, 58, el Señor puso en el corazón de un hombre hacer un ejercicio ministerial y eso se volvió todo un movimiento para eclesiástico, increíble. Y luego ese movimiento llegó a Colombia, llegó a Cali y en Cali se formó todo un movimiento alfa y omega en las universidades y entonces empezaron a llegar jóvenes, bachilleres, universitarios a esas reuniones de esos movimientos estudiantiles que habían y luego entonces empezaron a llegar los papás, ¿sí? ¿A dónde están yendo nuestros hijos? Y llegaron los papás y se fue formando toda una congregación. Y ahí nació el ministerio. Y esta congregación, bueno, se formó una congregación, adoptó el nombre de ese movimiento internacional. Luego esta congregación se separó de ese movimiento internacional porque los líderes no estaban ahí como muy sintonizados espiritualmente, entonces movieron a la gente para un lado. Pero luego la gente reaccionó y dijo, no, por ahí no es, esa no es la visión que Dios nos ha dado, entonces volvieron y se acomodaron en la visión y producto de eso nace Senfol. Y estamos tratando de ser lo más equilibrados posibles en la visión y el propósito que Dios tiene con nosotros como cristianos.
Y gloria a Dios por esos que tienen 50. Hay unos que tienen 60 años de vida cristiana, 40, 38, ¿no? Los que tuvieron la oportunidad de estar allí, ¿no? Hay unos que tienen 30 y otros que tienen menos. Hay otros que se han ido uniendo a todo este movimiento espiritual, que han venido de otras congregaciones y que han ido adaptándose a esta visión y se han ido integrando a esta visión. Y gloria a Dios por todo eso. Pero como cristianos, nosotros debemos estar integrados. ¿Cuál es la dinámica de este ministerio? Usted tiene que conocerla. Usted tiene que tenerla clara, bien clarito, qué es lo que nosotros somos o hacemos como ministerio cristiano. Hay personas que han venido y se han ido, porque nos han venido a sugerir, ¿por qué ustedes no brincan en un solo pie cuando está la alabanza? No, pues que nos hemos acostumbrado a hacerlo con los dos pies. ¿Por qué usted no levanta la mano derecha y el pie izquierdo cuando está orando? No, así no lo hemos hecho. Tenemos una particularidad, ¿cierto? Tenemos que conocer nuestro ministerio, estar integrados. Conocer es estar integrados. Por eso tenemos una página web, vaya, Zenfol.org, y usted ahí tiene todo el panorama de lo que somos y hacemos local, regional, nacional, internacionalmente. Y se da usted una idea de qué somos y hacemos. Y por eso va a entender, por eso es que allá, ¿sí? Nos dicen Ángela, nos dicen Sergio, nos dicen Duban, allá no nos dicen hermano, ¿cierto? Sí, no tenemos esa dinámica, ¿no? Los pastores a veces me miran raro porque yo les digo, ¿qué hubo, fulanito de tal? ¿Sí? Porque es como algo natural que hay en nosotros, ¿no? De llamarnos por nuestros nombres, ¿sí? Por eso es importante conocernos, ¿no? Usted mira al que está a su lado y mire si sabe el nombre. Porque la más fácil, ¿cuál es? ¿Cómo es que llama este que tengo aquí a la derecha? ¿Cómo es que llama? Hermano, hermana. Es la más fácil, ¿sí o no? Esa es la más fácil. Pero necesitamos ser familia, familiarizarnos, ¿sí? Yo desde pequeñito me acostumbré a decirle a mi mamá, Julia. Ella se llama Esther Julia. Julia. Y todos decían, ¿y quién es Julia? Pues mi mamá. Necesitamos familiarizarnos, ¿cierto? El cristiano debe estar integrado, ¿sí? Como cristianos debemos estar integrados. Ahora, el estar integrados tiene que ver con una motivación correcta para pertenecer al ministerio. Si usted está aquí, tiene que tener la motivación correcta. Si usted está pensando, uy, ¿cómo hago para aprovechar a este grupo de gente para mis intereses personales? Perdió el año. Ya perdió el año. Ya se estrelló, ¿sí? Debemos estar en una relación constante, prioritariamente con Dios, pero también con el liderazgo de la congregación, ¿sí? A mí me gusta asomarme a la reunión de jóvenes, a la reunión de niños, a la reunión de damas, de parejas, de universitarios. La cara no me ayuda mucho, ¿no? Pero me gusta para que se familiaricen. Sí. Hace un tiempo estuve con los jóvenes y los chicos me decían, al principio nos daba susto acercarnos y hablarle, porque es que la cara no le ayuda, ¿cierto? Pero cuando uno se acerca ya conoce a la persona y tiene más familiaridad. La familiaridad nos ayuda a entendernos y a conocernos, ¿sí? Y los que han estado más cerca saben que
nos ha tocado aflojar un poquito la tuerca, ¿cierto? Antes la apretábamos más, ahorita la hemos aflojado. Hay días que hay que apretarla, pero es importante integrarnos, es importante desarrollar una motivación correcta para pertenecer, es importante fortalecer esa relación con Dios, pero también con el liderazgo. Necesitamos edificarnos. Si usted no está en un proceso de edificación, lo más probable es que usted esté estancado o estancada en su proceso de vida cristiana. ¿Sí? Por eso insistimos tanto en la edificación, en el discipulado. Si usted no está en ese proceso y quiere y anhela, pues acérquese y nosotros le vamos colocando algún líder, alguna persona que le haga el acompañamiento en este proceso. Y también es importantísimo tener el carácter correcto, porque somos seres humanos y como seres humanos se nos chispotea el cobre, ¿cierto? Cuando menos uno piensa se le sale el cobre a uno. Entonces necesitamos cultivar, tener el carácter correcto, estar dispuestos a aceptar la dirección de Dios. Porque a veces queremos hacerlo como a nosotros nos parece, ¿sí? Yo leía el versículo 26 y dice, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. O sea, es una forma de hacer las cosas, es una forma. Pero ¿qué es lo que debería predominar? La voluntad de Dios. ¿Sí? Debería predominar la voluntad de Dios. Y miren, vamos a mirar otros pasajes en allí Lucas. Busquemos Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y miremos en Lucas, versículos 8 y 9. Lucas 8 y 9. Dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana, como era costumbre entre los sacerdotes. Le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Zacarías era parte de un grupo de sacerdotes y a él lo delegaron para que esa semana entrara, en ese día específico, entrara al tabernáculo y hiciera un servicio, ofreciera incienso. Era una práctica, ¿cierto? Echaron suertes, ¿sí? Echaron suertes y dentro de los sacerdotes a usted le toca hoy, ¿sí? Por eso hoy tuvimos a Camila, ¿cierto? Y a Duban aquí al frente, ¿sí? Ayudándonos en la administración. A veces me toca a mí, a veces le toca a mi esposa, a veces le toca a otros, ¿cierto? Porque es parte como de esa dinámica de la organización. Y uno podría hacerlo así, ¿no? Y en este caso, bueno, el Señor es el que permite que se den las cosas. A veces hemos seleccionado personas y faltando media hora dicen, me enfermé, voy para el hospital, no puedo ir. ¿Qué hacemos ahí? Plan B. Entonces ahí mismo llamamos al plan B, ¿sí? Para que haga el oficio que le corresponde. Pero más atrás en Proverbios, si usted me acompaña allí a Proverbios, hablando de las suertes, ¿no? Echar suertes. Hablando de las suertes, Proverbios 16, en el versículo 33. Proverbios 16, 33 dice en esta versión, una traducción viviente, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen.
Interesante, ¿no? ¿Quién es el que determina? En otras palabras, ¿sí? ¿Quién es el que determina? ¿Sí? Que usted puede llegar y hacer con los dados así. Vamos a calentarlos, ¿no? Para que caiga el que yo quiero, ¿no? La suerte, como dicen, ¿no? Dios es el que determina. Lo que está haciendo entender esto es que Dios tiene la voluntad, Dios tiene la última palabra en lo que nosotros emprendemos. Entonces, como cristianos, también debemos entender que hay que aceptar la dirección de Dios, que debemos como cristianos tener un corazón para Dios. En otras palabras, lo que hagamos debemos hacerlo según el propósito de Dios y no según nuestro parecer. Por eso yo entiendo a estas personas que plantean que de pronto fue un deseo de Pedro seleccionar a Matías, pero Dios no lo avaló, porque de ahí en adelante no se sabe nada más de Matías, ¿sí? Pero Dios sí permite que bajo ciertos criterios nosotros podamos ser seleccionados. Y que cuando vivimos el proceso de crecimiento, de madurez y de desarrollo espiritual, podemos ser seleccionados. Y Dios quiere esas características en nosotros. Por tema de tiempo, no vamos a leer los otros pasajes, pero debemos entender que como cristianos debemos tener un corazón para Dios. Y por eso les decía ahora, si usted hace algo, debe hacerlo según el propósito de Dios, no según su parecer. ¿Sí? Según el propósito de Dios, no según su parecer. Usted debe hacerlo con la presencia y la guía del Espíritu Santo, prioritariamente. Una circunstancia, Espíritu Santo, muéstranos, revélanos, manifiéstanos, danos claridad, danos luz en esta situación. ¿Qué debemos hacer? Eso lleva a que desarrollemos y aprendamos a tener paciencia. Debemos ser personas de testimonio para los demás. Personas de testimonio para los demás. Allí en Hechos 16:2, que es otro pasaje, habla de eso, ¿no? De la gente de afuera, las personas de afuera, los vecinos, tenían un buen concepto de esos cristianos. ¿Sí? Tenían un buen concepto, decían, esos son seguidores de ese camino. ¿Sí? No como esa situación de aquella persona que andaba buscando a un cristiano y arrimó al lado de la casa donde supuestamente vivía el cristiano y el vecino dijo, no, yo no conozco a esa persona. Dijo, sí, él es cristiano. Dijo, ay, aquí hay un vecino que anda con una Biblia en la mano todos los domingos. Pero no lo distinguían, no lo conocían. ¿Sí? Tremendo, ¿cierto? Entonces debemos tener ciertas características como nos lo muestra la Biblia. Debemos ser personas que perseveren en la fe, en la doctrina. Dios nos ha dado una fe, Dios nos ha dado una enseñanza o unas enseñanzas. En eso debemos perseverar. Debemos vivir nuestro proceso de crecimiento y de madurez. Y alguien que vive su proceso de crecimiento y madurez es alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. O sea, que ha madurado esa persona. Por eso hay testimonios muy relevantes. Hay gente que decía, yo era así antes de conocer a Cristo, ahora, miren, he cambiado. Y evidencian su cambio, ¿sí? Entonces no podemos quedarnos como meros asistentes o meros simpatizantes. Debemos ser personas fieles. En 1 Corintios 3, en todo ese capítulo 3, habla
de marido de una sola mujer, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Primera de Corintios habla de eso, ¿sí? Marido de una sola mujer, pero aquí le está diciendo a un hombre, pero esto aplica en el concepto y en el principio de la fidelidad. Si usted es una cristiana, tiene que ser esposa de un solo hombre, ¿sí? No estamos en la antigüedad donde los hombres por compromiso, por diferentes aspectos culturales o sociales se casaban con varias mujeres, ¿no? ¿No? ¿Sí? Así no es la cosa. Como decía alguien, váyase cayendo de esa nube. Uno solo, una sola, ¿sí? Alguien decía, no, si con una sola es suficiente, imagine tener dos o tres. Control de sus deseos, de sus decisiones, buen comportamiento, buen hospedador, que sepa enseñar bien la palabra. ¿Por qué? Tiene que vivir uno el proceso. Porque tiene que tener esas calificaciones espirituales que nos muestra aquí la palabra de Dios. Pues porque Dios quiere que progresemos, que no nos guste mucho el tomate ni las peleas. El tomate 1, el tomate 2, el tomate 3, ¿no? La tomadera, como decía alguien. Necesitamos entonces desarrollar amabilidad, tranquilidad, austeridad. Ahí en 1 Corintios 3 habla de que no debemos ser amantes del dinero. Nosotros debemos ser personas de progreso. Debemos ser personas de emprendimiento, de progreso, emprendimiento, pero no tener eso como nuestra máxima prioridad, ¿sí? Porque Dios a algunos les ha dado. Yo he visto muchos de mis compañeros ministeriales que Dios les ha dado y yo no me amargo la vida por eso, ¿sí? Si me toca irme a pie, me voy a pie. Porque Dios no me ha llamado a estar pensando en, bueno, cuánto me levanto, cuánto, ¿sí? Gloria a Dios por lo que a través del ministerio se nos ayuda, ¿cierto? Para sostenernos y para comer y para vestir y para poder ahorrar y tener algo para ayudar a nuestros hijos en el proceso, ¿no? Y en el progreso de las vidas de ellos también. Yo he visto que muchas de las necesidades que tenemos como familia pastoral, Dios nos las ha suplido de otra manera, forma, diferente. No tanto de lo que a través de la iglesia nos puede llegar, ¿sí? Y como decía Aldemar el viernes, haciendo un análisis de los inversionistas de nuestras congregaciones, el 33% aporta su ofrenda, su diezmo, ¿sí? Su primicia, solo el 33%. Y a pesar de eso, Dios nos permite estar en tantos lugares. Ahora, eso tiene que ver con fidelidad. Ahora, ¿usted recibe el beneficio de la fidelidad o no? Nosotros le decimos, usted ya determina con el Señor si se compromete con Él. Por eso no insistimos tanto en ese tema, ¿no? Pero sí en el hecho de ser buenos mayordomos en nuestra casa, de que tengamos un proceso de madurez y crecimiento. Por eso no podemos poner de plano a una persona que apenas está comenzando el proceso a predicar la palabra. ¿Por qué? Que ahí dice en 1 Corintios 3 que no pongamos neófitos. ¿Qué estamos haciendo con la gente? Irla formando, irla lanzando poco a poco, ¿no? Poco a poco para que las personas vayan aprendiendo. Pero no se puede, neófitos. Necesitamos gente que ya tenga proceso. ¿Recuerdan las 3 cosas que hablamos inicialmente? Vocación, formación y motivación, ¿sí? Que una vez esas 3 cosas
Por eso a veces, aunque no cantamos, nos toca pararnos aquí a Elizabeth y a mí y tomar aire profundo y acompañarnos de Marcos Witt, de los demás, para ministrar estos tiempos, porque a veces notamos que los que vienen en el proceso, ¿sí?, andan caminando raro. ¿Sí? Entonces necesitamos que decanten, ¿cierto? Y estén en óptimas condiciones. Buen testimonio de los demás. A eso estamos llamados. Entonces miren, muchas características, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Cómo vamos? Por eso es bueno tomar apuntes, ¿no? Para luego uno ir diciendo, uy, aquí voy a trabajar en esto, voy a trabajar en esto, esto ya he avanzado. Ir tomando apuntes. ¿Ok? Bueno, pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos ayude. Porque sí hay calificación espiritual. ¿Quién nos da esa calificación? El Señor. Por eso en Primera de Pedro dice, antes bien, creced. Hay que crecer. Por eso el apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo sigo, yo prosigo hacia la meta. Nosotros debemos avanzar. No conformarnos, ¿no? Porque hay algunos que dicen, ay, mejor déjeme a mí aquí. El viernes que traíamos algunas damitas ahí en el vehículo, decían, no, yo llevo tantos años, pero a mí no me vaya a poner a tal cosa. Yo le dije, pues entonces cuídese porque si me da lao, allí le ponemos, ¿sí? Porque todos debemos participar, ¿o no? Todos debemos participar. Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios de amor y de gracia, Dios de bondad y de misericordia. Gracias por tu palabra.